Gracias por estar con nosotros en De Frente con Guillermo Ahumada. El día de hoy vamos a tener un programa que nos da muchísimo gusto hacer porque es como un seguimiento a algo muy trascendental, algo que pudo haber marcado un hito en la historia política de los Estados Unidos y especialmente de California. Hubo un gran movimiento de un sector político para expulsar al gobernador, para humillarlo, para sacarlo, ¿no es cierto?, con la intención política, porque en realidad el gobernador Newsom es una persona que podría ser un candidato a la presidencia en un futuro no muy lejano. Entonces, no es difícil tratar en esto de las teorías de la conspiración, creer que sería como una pequeña tumba que le estaban haciendo para sepultarlo políticamente, al menos lo que yo creo, porque hay mucha gente, más del 70% de los votantes californianos están contentos con el gobernador. Entonces fue un intento, la verdad, de poder derrumbarlo, porque la guerra política no cesa, sino más bien continúa. Tengo un invitado de lujo, una persona que me da mucho placer presentárselo, Francisco Rivera. Él viene de Fulbright for the Immigrant en California. Gracias por estar con nosotros, sí, Francisco. Entonces, no se logró. El gobernador triunfó. El gobernador triunfó, sí. Era una cosa, pues, que las encuestas en los últimos días previo a la elección venían diciendo de que, ¿cómo se llama? El mensaje había pegado, ¿no? De que el hecho de que el señor Elder pasara al frente del movimiento del recall como uno de los principales de los que lo querían sacar, le facilitó el trabajo. Ajá. Porque, ¿cómo se llama? Se volvió un blanco perfecto en cuanto a todos los temas, ¿no? De la pandemia, del cambio climático, migración, los homeless, el salario mínimo, todo. Entonces fue como servido en una bandeja de plata y entonces cambiaron las cosas. Pero también lo importante fue que el Partido Demócrata pudo vender un concepto de emergencia, que había que apoyar y despertar que esto era grave. Y también se logró, pues, porque, por ejemplo, yo personalmente estuve cuando vino Elizabeth Warren en la ciudad de Culver City y wow, ahí el entusiasmo ahí era claro ya. Una semana antes, ¿no? de la elección, y posteriormente vino Kamala Harris y el lunes, el día antes, en la víspera de las elecciones, estuvo el propio presidente Biden y eso indicaba que el hombre iba a arrasar. El presidente estuvo en California, aquí en Los Ángeles, apoyando, sí. ¿no es cierto? Tratando de que la gente entendiera que era la mejor opción quedarse con el gobernador. Claro. Ahora, ¿por qué Kamala Harris no es tan escuchada? ¿Por qué no es tan popular? ¿Por qué ella en un segundo plano no se ve? Es como si no existiera, al parecer, ¿no es cierto? Yo no sé si es porque no quiere cobrar protagonismo que no le corresponde o qué, pero nosotros tendríamos que tener una persona, en la vicepresidencia presidenciable, pues, que pueda asumir un cargo responsablemente. Yo no digo que ella no sea responsable, pero es inexperta. Realmente la situación de ella es que es como un caso en progreso, ¿no? Que ella realmente está aprendiendo las herramientas de estar al más alto nivel, pues como lo es estar de número 2 en el Poder Ejecutivo. Es admirable, déjame decirte que es admirable. Su carrera política también es intachable. ¿Cómo no? Pero sí, para la Casa Blanca hace un peso más grande. No debemos de olvidar que ella nació cuando ella cuestionó, ¿verdad?, a Biden en uno de los debates, el cuestionamiento que le hizo, y eso la puso a ella, y impensable que después Biden viniera y la escogiera a ella. Pero lo que pasa es que es tanto lo que hay y es tantas las asignaciones que Biden le ha pedido a ella, pero solo la crisis migratoria, la situación de la frontera, la situación de los países del Triángulo Norte. No, ¿Tú crees que ella, esto es sin ánimo de sepultarla o echarle nada, porque ella también obedece a las herramientas políticas, es decir, a los medios que existen?
¿Tú crees que ella ha sido la figura como para poder enfrentar todos los problemas que hay en la frontera? Más de 10.000 haitianos en los puentes Ujú. y pasando. Es decir, no tan solo ya son gente del Triángulo Norte, es decir, Sí, ya está viniendo muchísima más gente, porque hay gente de la India, sí, hay gente de África, sí, de todas partes del mundo. Y la sí. frontera cada vez se pone más caliente. O sea, S- ¿cómo van a arreglar eso? y sí, el asunto es que en el principio de la administración de Biden nombraron a una serie de funcionarios latinos que venían de tanques de pensamiento y grupos de activistas, ¿verdad? Pro inmigrantes, con grandes conocimientos Correcto, sobre inmigración, correcto. que, ¿cómo se llama? Ellos ahora han estado como invisibles, ¿verdad? Muy pocos de ellos han dado la cara y que Como que les están, leyeron la cartilla, de, pues quizás, ¿verdad? Sí, ¿ves? pero la cosa es de que hay también los asesores de seguridad nacional y hay alguien en particular que está a cargo de esto y que también brilla por su ausencia, ¿Tú hablas ¿no? de Mayorga? No, es Rice, Ok, Susan Rice, Susan. Susan Rice. Entonces, ellos son los que tenían que haber cocinado todos estos tamales y Ajá, no, no pasó nada. y no lo han hecho. Y luego el fracaso de la promesa, del no cumplimiento de la promesa de aprobar una reforma migratoria Correcto. integral, Ujú. él lo sometió al Congreso, pero después se ha venido desdibujando hasta lo último del famoso Plan B. Sí, yo no De, sé si tú, Ujú, Francisco, viste en la ujú. forma que trataron a Mayorga. Cuando ¿Cómo no? como ¿Cómo lo no? Sí, interrogaron, en la sí, forma que le faltaron el respeto, sí, en la forma insolente y sí, agresiva, sí, y él sí. no tenía respuesta. Lo que a mí me molestó fue primero el Ujú, trato a la sí, figura, a sí, un latino en un cargo, que nosotros nos sí, sentimos muy orgullosos de esto, sí. y además de eso, lo que más me cayó mal Mm. es que él no puede decir: "No tengo la respuesta, después le mando, después le digo". O sea, tendría que haber estado No, pero eso, pero ahí en control de la tiene que información. hacerse una comparación entre las políticas que implementaba Trump cuando él era presidente y las políticas que está implementando. Por ejemplo, las imágenes de estos agentes de la patrulla fronteriza en caballos dándole Ujú, supuestamente latigazos ujú. a los haitianos, ¿cómo se llama? Realmente fue una cosa ahí local de ellos que nosotros sabemos que mucha gente de ICE y de la patrulla fronteriza están en un sindicato y que ellos eran pro Trump y son duros, ¿verdad? Con la inmigración. Entonces ellos no están en el afán de hacer lucir bien al presidente Biden en el manejo de esta cosa. La otra cuestión es que a México ellos perdió el control pues de la frontera. ¿Cómo es posible No, que correcto. Ahora, entren miles y lo miles que y miles de personas miles. tranquilamente por México? O sea, Correcto. Ahora, ujú, nosotros tenemos que ver que todo es un ámbito político, usable, mm, descartable, sí, malicioso, ¿no? En mm, todos los gobiernos, porque así ha mm, sido. Pero en realidad, ¿no es cierto? Lo que hay en la frontera ha pasado siempre. ¿Cuántas personas hispanas han muerto de un balazo por un agente fronterizo? Y no ha pasado nada porque no se les puede demandar porque son federales. Tú no claro, puedes ir en sí, contra de los federales. claro, sí, Entonces tenemos un muchacho de 14 años que mataron en El Paso. El sí, muchacho tenía lo suyo, es decir, no sí, era un niño que se portara bien, era un niño con muchos antecedentes de sí, crimen, pero no merecía que lo mataran. Y además claro, de eso estaba en el lado mexicano y la gente estaba sí, en el lado estadounidense. sí, Nosotros estuvimos ahí en el lugar, en su casa, con sí, su mamá, y no merecía que le dieran un balazo de esa forma. claro. Lo que quiero decir con esto es que Ujú, el trato ha sido ancestralmente igual, ¿no? Así como también la patrulla fronteriza ha salvado vidas, ha salvado niños, ha sí, salvado gente del desierto, pues también hay un sector que es criticable. Entonces, bueno, no puede ser perfecto. Yo no digo y ni lo justifico, ujú, pero eso no es nuevo, eso ha pasado toda la vida. Ahora, lo que sí se vio a los ujú, agentes, entonces vino la figura del cowboy, sí, ¿no? El gringo, sí, y sí, claro, estuvo sí. feo Muy eso, tejano, muy tejano. muy tejano. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Mm, vamos a regresar muy pronto. No se vaya porque es un tema que en realidad nosotros como hispanos, como latinos,
no podemos olvidar ni dejar de mencionar. Hay que hablarlo de una forma adulta, madura, no politizado, no fanáticamente, sino ver cómo está ocurriendo todo para ver en qué lado y cómo nosotros podemos cambiar la historia. Regresamos. Canal H, el canal de los hispanos. Canal H, el canal de los hispanos. Hola, está viendo Canal H, el canal de los hispanos. Regresamos aquí en De Frente con Guillermo Ahumada, en Canal H, el canal de los hispanos. Estamos hablando, yo diría que no tan solo del triunfo del sector que apoyaba al gobernador Newsom, sino también de la participación destacable de los hispanos, de los latinos que se hicieron presentes, porque los latinos estamos todos divididos, hay muchos republicanos, hay muchos que adoran a Donald Trump y sus políticas, y la verdad que no hay nada que decir, ellos tienen el derecho a hacerlo. Pero en esta elección sí se notó, aunque no mucho, un pequeño incremento en el voto y la participación de los hispanos. Sí, o sea, fue definitiva, ¿no? Solo que comparado con la elección anterior del 2018, al hacer un análisis, los porcentajes bajaron. O sea que las mujeres latinas votaron más por el gobernador, pero los hombres, votaron menos. Pero al totalizar los votos, el voto latino fue clave para el triunfo, ¿no? Para derrotar en la destitución. Entonces, pero pesó mucho el tema de que las políticas correctas sobre inmigración del gobernador Newsom. También hay que recordar que el tema central de la revocatoria fue, la pandemia, pues el manejo que él hizo de la pandemia, que fue como una vindicación, una especie de referéndum sobre el manejo. Precisamente el tema de la pandemia es que lo llevó a que esta gente buscara su revocatoria, pero al final del día el triunfo esencial estuvo basado en la cuestión de la pandemia. La verdad que lo de la pandemia a todo el mundo se lo criticaron, ¿eh? Sí. Porque ser gobernador de la quinta economía del mundo, sí, y tomar medidas como las que se tomaron, sí, significaba un golpe económico, especialmente para los dueños de los pequeños negocios. correcto. Ahí iba a quedar un desbande total. Tomar esa decisión no es tan fácil. Sí. Además de esto, los desembolsos de dinero para apoyar, ¿no es cierto?, a los desempleados. Sí. Y tampoco sabíamos cómo funcionar con eso, porque nadie sabía Sí. cómo se comportaba esto de las contaminaciones, los muertos, las cosas, las noticias. La verdad que fue un periodo que había que pasarlo y cualquier gobernador que estuviese iba a pasar exactamente por la misma crítica. Sí. No, correcto, pues, pero digo, se fusionaron toda una serie de factores a favor, ¿no? Ahora, sí es cierto también, Francisco, que aquí nosotros en Los Ángeles, en California, tenemos un grave problema de las personas sin casa. No tan solo de los sin casa, los que han perdido sus hogares, sino de los desamparados, los que miles y miles de personas, ¿no es cierto?, que son 200.000, 300.000, 400.000, es decir, es un número impresionante. Uno va a cualquier lugar y ve carpas y todo, y ya el paisaje está complicado. Todos queremos y tenemos la voluntad de que estas personas
se corrijan de alguna manera. Entonces, Sí, ¿cómo es- se va a arreglar ese problema? Es que eso es una política bien sensible, pues, porque y, Pero es una realidad, está y ahí. absurda, pero es una realidad absurda, porque yo te puedo hablar a ti de una industria del Ajá. desamparo. ¿Ya? Ok, perfecto. Porque, ¿cómo se llama? Se aprobaron medidas Y millones de dólares. millones y Claro, millones. No, claro. no, sí, Ahora, mira, estamos hablando de... les aprobaron sí, las cartas, sí, aprobaron los millones de dólares, 12 no sí, sé cuántos millones, sí, para hacer 4 edificios sí, donde iban a poner sí. a la gente. Ujú, También se aprobó ujú, para comprar casas móviles de sí, $40,000 cada una, sí. para darle una casa móvil a esta gente. Ujú. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esta No por eso, plata? pero al hacer un análisis, digamos, de todas las organizaciones no lucrativas dedicadas a servir a los desamparados, entonces si uno rebana $1, entonces ahí se da uno cuenta, pues que de los 100 centavos, ¿cómo se llama? Solo como 10 centavos van para dar un servicio directo. Lo demás se queda en lo administrativo, Correcto. en todo, y ahí se mantiene un sistema Que son una masa política que también apoya a los gobiernos. como no, correcto. Sí, y luego las políticas de la ciudad de incentivar a los grandes developers, ¿verdad? Versus ayudar para Sí, a resolver. los desarrolladores Sí, urbanos. sí, les dan toda una serie de privilegios, pero no hay un enfoque. Luego ellos hablan de que construye vivienda asequible, pero asequible le llaman a $1,200, a $1,500. O sea, mira en Wesley Pico Union, que es como de lo más pobre aquí en el área del centro de la ciudad, hoy ya es de lujo. O sea, ahí para que tú puedas vivir en un apartamento single, estamos hablando de $2,000. Y un apartamento aún de mala muerte, eso está costando entre $1,000 y $1,200 con las cucarachas y Sí, ratones. las cucarachas van de adorno, Sí, van gratis. sí. Por eso es que hay mucha Ujú. gente, hay un éxodo de Sí. personas que se están yendo de California Sí, porque es imposible. Aquí el salario mínimo subió a $15 por hora, pero sí. no deja de ser. O sea, si Ya. una persona trabaja 10 horas, son $150 al día. Menos Ya. los descuentos, le quedan 110, 115. Y a la semana son 500. Sí, pero Al volviendo mes, a lo de Newsom y con toda y esta situación de los desamparados, California se convierte ahora en un oasis, ¿verdad? Y un gran futuro político para Newsom, para ser sí, senador, sí, para ser vicepresidente. sí. La reelección la va a tener, La verdad la que va a se- tener fácil, la reelección la va a tener Ajá. fácil. Es una de las cosas espantosas de la revocatoria fue que implicó un gasto de casi $280 millones tirados a la basura. En este momento, si dijéramos, Sí. llegó el día de las elecciones, Donald Trump va por el lado republicano, ¿quién sería la figura que le pudiera pelear al mismo nivel a Donald Trump de los demócratas? Pues sí, ese es el asunto. Es el Es que único. el asunto es que no hay alguien que tenga como las credenciales de ser como un duro dentro del liberalismo, ¿no? O dentro de los demócratas, porque no lo hay. Ahora podríamos tener una sorpresa con Beto O'Rourke, Ajá. que está corriendo para gobernador por las políticas de, ¿cómo se llama?, de Abbott, vea que están pues muy mal, ¿no? El comportamiento político de ese señor y sus políticas es Sí, espantoso. a mí lo que me gustaría de repente Sí. entrar en esta conversación Sí. en que nos conviene el gobernador porque el gobernador tiene políticas más humanas, Sí. etcétera, etcétera. Pero me interesaría ver, y eso lo vamos a conversar en el próximo segmento, Sí. qué va a pasar con la situación migratoria, porque a pesar de estar agotado el tema, estar cansado Sí. del tema, la gente ya no quiere escuchar más esto, pero tenemos que hablar de esto porque se están haciendo ya cositas muy aisladas, no hay un compromiso político de la gente y realmente es la finalidad de Sí. poder, yo no digo la frontera, porque la frontera, este país tiene todo el derecho, como cualquier otro país, de cuidar la frontera y hacer sus propias políticas migratorias. Pero las personas que están aquí es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a regresar, no se vayan.
Canal H, el canal de los hispanos. Canal H, el canal de los hispanos. Continuamos aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. El tema es muy interesante porque primero habla de una fuerza política que estamos adquiriendo y eso se llama adultez, madurez. Y eso es bueno, significa que tenemos futuro, tenemos esperanzas, no tan solo para ver lo que a nosotros nos conviene, porque el hecho de estar en este país nosotros tenemos que integrarnos, no ser absorbidos, tenemos que integrarnos al sistema y no podemos estar pidiendo políticas especiales porque somos hispanos. Yo creo que las políticas vienen para todos, tienen que favorecer a todo el mundo, a todos los estadounidenses y nosotros integrarnos a esta fuerza de este país que es muy bonito, muy hermoso, por eso estamos acá y tenemos que ayudar a que otras personas también pues, puedan gozar de estos privilegios de una vida mejor. Ya podemos ver que hay personas que han sido de estratos muy pobres y tienen hijos al llegar a este país que son astronautas, otros están en Harvard, en las mejores universidades en los Estados Unidos. O sea, se han aprovechado estas oportunidades no tan solo por los Dreamers, sino por el esfuerzo de estas personas que siguen siendo indocumentadas, están escondidas, no han podido emerger, pero siguen integrando la fuerza laboral de este país y contribuyen a la economía de este país. ¿Qué va a pasar con estas personas? Pues sí, el asunto es que la política ahora de los demócratas es dar remedios, ¿cómo se llama? Caseros. Caseros prácticamente, sí, o sea, poniendo curitas, dando mejorales, decimos nosotros. El mejoral, sí. El mejoral en El Salvador, ¿ve? Pero no hay, ¿cómo se llama? Una política global, pues, para resolver, y es como un no reconocimiento, vea, de la contribución real, vea, de los millones de no ciudadanos que paga impuestos, ¿verdad? Que paga impuestos y que hay un gran porcentaje que tampoco recibe beneficios, ¿verdad? Del gobierno, hay que reconocer eso. Hay un porcentaje que lo recibe, pero hay un gran porcentaje que no. Está establecido por diversos estudios que, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, se han acumulado miles de millones de dólares pagados que no son devueltos para proveer servicios a las personas. Pero hay una realidad triste y la pregunta es esta: ¿por qué para los republicanos y para los demócratas los inmigrantes son expendable? Que puedes... Desechables. Desechables, sí. Te puedes deshacer. No cuenta para... Por ejemplo, ahora lo que cuenta es el trillón para la ley de la infraestructura del país, ¿no? Que ya no va a ser un que trillón. Todos los negocios, sí. Pero ahora ya entraron en controversia los mismos demócratas en divisiones internas que va a posponer y está poniendo hasta en peligro que haya un cierre del gobierno ya tan pronto como este viernes, ¿no? Y recordamos el cierre del gobierno, ¿no? Cuando Donald Trump. Entonces eso es como se llama, bien grave. Entonces los demócratas realmente se debe de criticar, pues que ellos... hay un serio problema con los demócratas realmente, que diera hasta la impresión como la necesidad hasta de crear como otro partido, porque no le da la solución. Recordamos la elección cuando Hillary Clinton, ¿no? Entonces, horror con Hillary, ¿verdad? De que los demócratas se equivocaron
con su nominación para la presidencia. Ella nunca debió haber sido la candidata. Por eso estamos como estamos. Y es una situación que los mismos demócratas crearon. Entonces se ha fortalecido el Partido Republicano con estas ideas radicales, pues, que realmente que no van con el espíritu de esta nación y con sus valores. Ajá. No lo van. Esta ha sido siempre una nación de inmigrantes Sí. y así ha sido siempre. Y el que no se reconozca eso, pues es un error histórico. Entonces, si vamos a salir adelante, realmente tiene que haber un verdadero compromiso de parte de los demócratas, porque le han dicho, ignore la opinión de la parlamentaria del Senado, ignórelo eso y hágalo. La otra pregunta es, ¿por qué no se deshacen del filibuster? ¿Ya? Con eso ya se arregla todo, ya por mayoría simple. Entonces, Entonces, porque el tema está empantanado, seguimos Sí. igual. Sí. Y la contribución de los hispanos en este país viene desde antes de la independencia. Sí. De este país. Muchos hispanos lucharon con George Washington anteriormente, es decir, también hubieron mujeres hispanas que juntaron sus joyas y eso para ayudar a la independencia de este país, cosa de la historia. Sí. Entonces, recapitulando cortito, Mm. lo bueno del gobernador Newsom, lo bueno de que no haya vencido los que querían sacar. Bueno, lo bueno es que ya está implementando políticas correctas, ¿no? Por ejemplo, acaba de firmar la ley que elimina de todos los archivos y documentos del Estado la palabra alien, ¿no? De extranjero. Y por no ciudadano o persona no documentada. Eso es un gran respeto hacia Illegal aliens. Somos marcianos. bueno, ni hablar de illegal alien. Ya Sí, por eso te sí, digo. porque alien presupone que Y tú yo te voy a eres decir una cosa. extraterrestre. Sí, una de las personas que Sí. comenzó a cambiar la palabra por indocumentado se llama Jesús Javier. Sí, Y un servidor, en lo que apoyamos eso en el año 80 y pico, comenzamos a pelear esa palabra para que fueran personas indocumentadas y que fueran tratadas con más respeto. Francisco Rivera, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, un tema caliente y ahí estás dando la cara al tema con mucho conocimiento. Muchas gracias, Francisco. Un gusto. Por estar con nosotros. Y ustedes los esperamos. Con Guillermo. Que los esperamos en nuestro próximo De Frente con Guillermo Ahumada, aquí en el canal H, el canal de los hispanos. Muchas gracias por la sintonía.